La figura del humorista tiene una larga data y el humorista parte quizás en la corte, en el personaje del bufón, que lograba reírse del rey sin que el rey se diera cuenta. Finalmente hacía un guiño a la sociedad que se sentía oprimida por el monarca. Esta figura fue creciendo en el tiempo y la verdad es que el humor ha sido uno de los elementos que nos ha permitido observar la realidad con cierta tranquilidad, porque la risa siempre, creo yo, beneficia. Hoy día vamos a tener justamente a un representante del humor, pero del humor gráfico y del humor político en Chile. Va a estar con nosotros una persona que probablemente ustedes conocen por sus viñetas en redes sociales y también en el diario The Clinic. Aquí, en Lo Personal es Político, tendremos a Mala Imagen. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro primer bloque de Lo Personal es Político del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de política. Pero vamos a hablar de política y de humor. Porque efectivamente, como el nombre de nuestro programa lo dice, Lo Personal es Político. Y en este caso, la decisión de nuestro invitado del día de hoy, no tengo idea si fue en forma natural, pero sin duda alguna tiene ahí un vínculo que por lo menos yo intuyo, puedo estar equivocado, personal que desemboca en el humor político. Está con nosotros Mala Imagen. ¿Cómo estás, Mala Imagen? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de que estés. Además me costó convencerte que viniera. No convencerte, que nos pusiéramos de acuerdo. Que nos pusiéramos de acuerdo, sí. Sí, yo no soy muy ocupado. ocupado y también no soy muy amigo de las cámaras, entonces también como que me cuesta tomar la decisión de... ¿En serio? Sí. Me halaga entonces que esté acá. Sí, así que bueno, yo feliz de estar aquí en todo caso, no es que esté, no es que esté disgustado. No estoy obligado. No. Oye, Mala Imagen, cuéntame, a ver, para entrar al tiro en terreno, ¿cómo llegáis primero a desarrollarte en el humor gráfico? ¿Cuál es tu proceso, digamos? El humor gráfico siempre fue el tipo de humor que a mí más me llamó la atención desde muy pequeño y era el tipo de... era la forma que yo encontré de juntar los dibujos con el humor, que es algo que a mí me apasionaba mucho. Nunca me interesó el cómic como más épico, como de superhéroes, y sin embargo me llamaba mucho la atención no solamente el humor gráfico, sino por ejemplo los dibujos animados, cosas así. Y empecé a hacerlo, empecé a inventar chistes, a hacer historietas, dibujar historietas. Dibujaba mucho cuando un niño porque era básicamente lo único que hacía. Era como, soy muy obsesivo y si me pongo a hacer algo lo hago 24/7 y de a poco en algún momento se me ocurrió mostrarle estos dibujos al mundo porque me hice un blog, ya no se usan los blogs, pero en esa época me hice un blog y de a poco estos dibujos empezaron a interesarle a algunas personas. Y fueron agarrando un poco de vuelo y yo me fui envalentonando a mostrar de forma constante dibujos y fueron transformándose en viñetas y esas viñetas empezaron a ser de humor, de sátira, de actualidad y así llegué al humor político. Hace ya 15 años que estoy publicando en internet y me siento un afortunado de que haya gente que le interesen estos dibujos porque yo lo he hecho toda la vida porque me gusta dibujar y es mi forma de comunicarme con el resto. Hay un elemento que es muy interesante porque primero el guión de tus dibujos agarra la contingencia y efectivamente tiene un humor muy particular, pero es muy rápido también lo que tú logras. ¿Trabajas con alguien o es tu cabeza nomás la que entra ahí en juego? No, yo hago ambas cosas, el guión y el dibujo. Si bien creo que en el humor gráfico el guión es lo más importante, igual los dibujos tienen que tener un carisma que se potencien ambas cosas, y eso es lo que trato de hacer. Lo más difícil es el guión, inventar las historias, porque uno puede estar todo el día pensando un guión y quizás el dibujo es lo que sale más rápido, entre comillas. Y ahí hay que tratar de articular, o yo trato de articular
todos los temas de la semana o los temas de la contingencia más reciente, generalmente los tengo que hacer rápido porque es todo muy rápido. La polémica de hoy no va a ser la misma que mañana, probablemente cambie. Entonces, si no hago el dibujo inmediatamente, después se pierde la continuidad y la gente se va olvidando de las noticias también. Como que es difícil que se mantenga. ¿Cómo vaya agarrando? Porque de verdad a mí me ha sorprendido la rapidez con que tú agarráis ciertas temáticas, qué sé yo, por ejemplo, no puedo evitarlo porque de verdad a mí, yo me acuerdo, me da risa, para la performance que ocurrió en Valparaíso, que la verdad que dejó la embarrada. eh, Me impresionó lo rápido que reaccionaste, la asociación que hiciste con una canción en particular, el juego que hiciste además con los personajes políticos, que además les cambian los nombres de manera muy sutil, pero uno los reconoce. Sí. ¿Cómo lográis hacer todo? Porque de verdad es muy rápido. O sea, tú ahí reaccionaste, yo creo que en menos de un día prácticamente. Es que para que funcione, creo yo, tiene que ser rápido. Y para que sea rápido, uno tiene que estar concentrado y ser lo más disciplinado posible. Yo sé que hay días que no puedo moverme de mi escritorio porque tengo que sacar una historieta sobre lo que pasó. Y en ese momento, ese es mi desafío y esa es mi meta. Ya. Y tengo que hacerlo con un plazo y tengo que hacerlo antes de que ocurra tal o cual cosa. Me acuerdo, de hecho, cuando saqué la historieta sobre lo de la bandera en Valparaíso, había sido lo más rápido posible, pero se publicó justo al mismo tiempo que... O sea, yo alcancé a agarrar como la muerte de Gorbachov, la metí en el Ya. cómic, porque era lo más último que había Sí, pasado, sí, de y hecho después sale. pasó que Gonzalo de la Carrera se agarró a combo en el Congreso, entonces Fue en como un que día. fue al mismo tiempo, entonces como que ya, y eso no lo alcancé a incluir en el cómic, lo tuve que hacer en otro cómic al día siguiente. Entonces como que mi pega, si bien no es una pega como de periodista SNN que está viendo como la contingencia, pero es un poco así. Yo a veces me pongo como en ese formato, por ejemplo, en las elecciones o cuando hay como cambio de gabinete. El cambio de gabinete que lo habían anunciado a las 12, que fue como a la 1:30, yo estaba desesperado porque tenía que entregar el cómic a las 6 de la tarde, entonces decía, bueno, apúrense que necesito trabajar con esto. Entonces uno trata de avanzar por mientras en otras cosas, con las especulaciones de cuál iba a ser, de cuál no. Entonces yo trataba de avanzar, pero tengo que esperar que se concrete para estar seguro, porque hay otras veces que tiran nombres que son un bluff, que al final no son. Pero es un poco así, estar atento y tratar de hacer los chistes lo más rápido posible. Y también me gusta incluir eso que, por ejemplo, la canción que mencionaste o referencias de Chiquetere, otra por si cosa. acaso, ¿ah? No sé si la cachan. Chiquetere, chiquetere, Los noventeros la cachamos y fue una canción Fue muy, una muy popular. además un muy buen guiño, Sí, pues, considerando el hecho de la bandera. considerando el hecho de la bandera por donde apareció, digamos, la bandera. A mí me gusta incluir esas cosas y me causa gracia vincular cosas relacionadas con la música o con el fútbol o con cosas como de otros ámbitos. Hay algo que a mí me ha llamado la atención de tu trabajo, porque si bien es muy emblemático el expresidente, tú lográis captar, es muy emblemático el dibujo, digamos, lo rescatas y la verdad es que es muy gracioso y logras efectivamente que uno reconozca rápidamente al expresidente de Chile, pero también tienes una visión crítica. Uno podría pensar que tu discurso es de alguna forma ideológico con alguna tendencia. Sin embargo, siempre marcas el humor negro y eres bastante crítico de lo que está pasando. Más allá de que me imagino que tendrás una forma de pensar y todo, pero a la hora de desarrollar el humor crítico, eres muy crítico, efectivamente. Eh, ¿Cómo lográis eso? Porque no sé si es objetividad, porque no es objetividad, sino que esa mirada más parcial es potente, es interesante. O sea, te he mandado viñetas de crítica al actual presidente, Ujú. buenísimas, buenísimas, del gabinete, de la ex ministra del Interior, eh, y son evidentemente críticas. Y uno podría pensar, dado que publicas en el Clinic, dado qué sé yo, tus trabajos anteriores, que ibas a, comillas, tener una actitud más protectora, por así decirlo. Y no la tenías, eres crítico, eres Sí, a mí jugado. a mí me llama la atención como que muchas veces hay gente que dice o piensa
o escriben comentarios que los dibujantes tienen que ser imparciales y tienen que ser súper neutrales. Y yo pienso en otros dibujantes y no se me ocurre ningún ejemplo de un dibujante que sea No, pues, imparcial o neutral. no, pues, ninguno. Porque somos personas y las personas tienen opinión y tienen ciertas tendencias o ciertas preferencias. Pero yo creo que las cosas que están mal, van a seguir estando mal, las haya hecho el Sí. expresidente o el presidente actual. Entonces, no creo que esas cosas dejen de estar mal porque ahora el presidente sea más carismático, que es algo que yo veo mucho, que hay como que casi que dicen, no, no lo critiques porque le hace el juego a mí a veces en el mismo dibujo me dicen que le estoy haciendo el juego a la izquierda, a la derecha, al mismo tiempo con el mismo dibujo, yo, bueno, Pero es que además hay un elemento, fíjate, que acabáis de decir que es súper interesante, ¿ah? Porque eh, a raíz de, bueno, tú publicáis en redes sociales, yo además te sigo en redes sociales, pero es interesante, por ejemplo, el otro día, justamente en relación a lo que acabas de decir, vi que mucha gente mostraba fotos del presidente bailando cueca o ensayando una cueca con la alcaldesa. sí. Y era como una cueca chora, o sea, por lo menos las fotos mostraban una actitud jugada, digamos, como arrojada, se veían choras las fotos. Ujú. Y por supuesto no faltaba el que comparaba al expresidente con la ministra Rubilar, en una situación muy incómoda, donde la ministra Rubilar baila muy bien cueca y claramente el expresidente no bailaba nada de cueca. Entonces me da risa porque tiene que ver también con eso que tú acabas de decir, o sea, establece esa dimensión como un poquito rockstar de uno versus la cosa media humillada del otro, digamos. Esos juegos tú los captáis, porque lo que quiero decir, mala imagen, es que hay una sensibilidad que a mí me sorprende de parte tuya, como que lográis ciertas esencias, no solamente en el dibujo, que lo logra, porque tú tienes un trazo muy, muy simple y sin embargo uno reconoce a los personajes inmediatamente, sino que lográis la sutileza en la problemática. Por eso tomé lo que acabas de decir. O Sí. sea, en relación al presente actual. Claro, la cosa carismática, pero también la cosa media rockstar, que yo creo que tiene doble filo, pero está ahí, digamos. Es que cada personaje, o sea, no cada personaje, cada persona tiene una distinta forma de ser y el personaje del dibujo tiene que rescatar las distintas carismas, las muletillas, la forma de hablar de la persona para que sean Claro, pero eso identificables. exige una observación muy aguda. Sí, No todo el mundo la tiene. sí, pero o sea, sí, y existen muchas diferencias, por ejemplo, entre el anterior presidente y el de ahora. Sí, Evidentemente son sí. notorias desde la forma de vestirse, desde la forma de hablar, desde el carisma, La edad, además. O la sea, edad, la generación. las Hay muchos generaciones, cambios. sí, muchas Y ya cosas. me había pasado cuando fue el cambio de de gobierno, perdón, del primer gobierno de Piñera a Bachelet. Bachelet. A Bachelet. Entonces ahí también tuve que hacer ese cambio de todo. O sea, mucha gente me decía, oye, pero a Piñera decías que era Yeta y a Bachelet no dices que es Yeta. Y yo digo, pero es que no puedo repetir lo mismo solamente o sea, porque sea el mismo cargo, digamos. Cada personaje tiene distinta forma de funcionar y de esa misma manera se van articulando las historietas. Como que yo creo que la sátira política o el humor de contingencia tiene que, o sea, si bien tiene la desventaja o ventaja, como se quiere llamar, de estar amarrado a la contingencia, cada situación amerita un distinto trabajo mental y distinto trabajo de desarrollo de guiones y de personajes, como que así funciona, digamos, o así por lo menos lo sé hacer yo. Eh, Claramente el presidente anterior no tenía la misma carisma que este presidente, que le pasó también con Bachelet, pero eso no puede tampoco tapar la importancia del cargo o, o de los actos que ocurran, digamos, o las acciones que hagan. En general, tú te reís cuando haces los dibujos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo me río mucho. Yo de verdad me río mucho con tus dibujos. De hecho, incluso estoy sorprendido. Vamos a hablar de este libro por si acaso, ¿ah? Basta de caricaturas, mala imagen. ¿Ya salió o Sí, está ya por salió. salir? Salió hace un par de semanas. Ahí está. Sí. Basta de caricatura, mala imagen. Y entonces ya lo saben, acá vamos a hablar de este libro, pero quiero contarles, por ejemplo, cosas que yo no había visto, pero que las encuentro notables. Eh, Faltaría que llueva caca. Isquia Siches, expresidenta del Colegio Médico, marzo del 2020. Yo no tenía idea que Isquia Siches había dicho esto. De hecho, cuando lo leí me dio mucha risa. Tenéis que estar muy pegado a la contingencia. De verdad, ¿cuándo dijo esto Isquia Siches? Lo dijo en un matinal hace 2 años, cuando era presidenta del Colmed. Y bueno, fue una de las frases
también cuando dijo se pegaron en la cabeza. Tiene varias frases que fueron muy emblemáticas de Isquia Siches, que al final, ahora que salió del gabinete, se hizo como un recuento y todo, pero claro, en su momento fue una frase bastante fuerte igual. Bueno, está la famosa tapita que Sí, hizo, sí, o cuando él sea, le dijo infelices a... sí, daba bastantes cuñas eh, desafortunadas para ella, pero afortunadas para un dibujante. Y claro, la incluí en ese como prólogo del libro porque me pareció que resume un poco la situación. O sea, tenía que ver con la pandemia hace un momento esa frase, y después como que se han desarrollado una seguidilla de situaciones desfavorables para el mundo que traté de incluir en el libro. vas observando cosas bien particulares de Chile y el mundo. ¿Cuáles son los hechos que te han ido llamando la atención también desde ese punto de vista? Porque también lo que sorprende es que no solamente trabajas un humor negro, sino que efectivamente tienes una sensibilidad particular con los personajes, pero también con la contingencia. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención este último tiempo? La contingencia entrega mucha variedad de cosas y claro, ahí uno es el que elige qué tomar. Eh, Han pasado muchas cosas, sobre todo en Chile. Me cuesta mirar mucho hacia afuera porque yo soy de acá y mi sensibilidad está acá. De hecho, no he viajado tanto tampoco para pensar en la realidad como de Europa, cosas así. Me gusta que los dibujos vayan reflejando el contexto más cercano. Y por lo mismo o sea, en Chile han pasado demasiadas cosas como para que haya necesidad de buscar mucho más en otros lados. Entonces como que voy tratando de registrar eso, porque me parece interesante, porque me parece emocionante todo lo que va pasando. Eh, pero también hay situaciones desfavorables que a uno lo llevan a cuestionarse. Por ejemplo, cuando ocurrió la revuelta del 2019, Ujú. era un momento político muy álgido, pero también estaban pasando cosas muy delicadas, muy graves. O sea, mataron mucha gente, víctimas de trauma ocular, denuncia de tortura en comisaría. Sí, Entonces, claro. uno dice, cómo un dibujante de humor gráfico hace humor con ese tipo de situaciones? Entonces, ahí también uno tiene que entrar a compatibilizar lo que es la- el mostrar cosas, y tratar de tener cuidado con el tipo de humor que se hace, o de historieta que se hace. Yo ahí hice muchas historietas que no eran como para reírse, sino que eran como una especie de poner en el tapete situaciones que estaban pasando. Después vino lo de la pandemia, por ejemplo, que mucha gente me decía, oye, pero la pandemia tiene que haber sido muy motivante para dibujar. Y para mí era al contrario, era como estar encerrado en la casa meses, ese tiempo que se podía salir como por una hora, que estaban los milicos en la calle pidiendo el permiso, era como que no era realmente motivante, era muy deprimente, digamos. Eh, Ahora pasó, por ejemplo, lo del plebiscito, lo del el apruebo y el rechazo, como que situaciones para dibujar hay muchas y en Chile Sobran, es difícil parece. aburrirse en realidad. Sí, En ese aspecto quiero retomar un poco lo del 2019 porque pensaba, por ejemplo, es bien sorpresivo porque me acordé de Kino, que también hace humor gráfico, humor político y humor social muy fuerte. Y Kino, de alguna manera, tiene efectivamente viñetas que a uno, más que darle risa, le sacan como una mueca rara. sí, Como que uno como que se sonríe, pero se deprime también. sí. ¿Hay intencionalidad en ese tipo de trabajos? O sea, lo que quiero decir, quiero tomar un poco lo que estabas diciendo tú, Mala Imagen, porque no siempre estás en pos de hacer reír, sino que también hay un tema bien interesante que es en muchos casos desde el humor, hacer tomar conciencia, pero a veces ese hacer tomar conciencia es más concreto, ¿no? Sí, a mí me gusta que mis dibujos generen a veces risa y a veces llanto, porque así es la vida un poco. Y siento que uno no se abstrae de las situaciones que están ocurriendo. O sea, yo no tengo información privilegiada de los hechos que dibujo. Yo me entero, como Bachelet me entero por la prensa. Entonces, lo que está sucediendo es lo que yo voy dibujando y ahí hay cosas alegres y cosas no alegres. Entonces, yo creo que bueno, hay autores que lo han logrado muy bien. Kino tenía eso de hacer dibujos que eran espectaculares, pero te ponían más bajoneado que alegre, creo Claro. yo. O mucha otra gente quizás la alegraba pensar en que eso la sacaba un poco de la situación, no sé. Me habías preguntado antes si yo me reía con los Sí. dibujos que iba haciendo. Generalmente no, porque como
es como un chiste que ya te sabes porque se te ocurre a ti. Pero hay situaciones que hay dibujos como que hago y que me dan risa, que digo, oh, esto me quedó divertido y me río. Y me siento estúpido reírme de un dibujo que hice yo porque es como que si yo lo inventé no me debería haber dado risa. Pero claro, a veces pasa, sí. O sea, onda, qué genial soy. No, no, nunca digo que es general soy. Yo trato de mantener el ego bien en el suelo como para poder sorprenderme de esas cosas. Pero sí, hay veces que digo, este dibujo quedó chistoso y me río y lo publico y a veces voy caminando y digo, hoy quedó divertido. Eh, pero no se da siempre. Generalmente se da una cosa que a veces es estresante tener que hacer una historieta de humor porque hay que cumplir con plazos y hay que cumplir con formatos y hay veces que uno no tiene tampoco el mejor de los ánimos en el día a día. O sea, también hay gente que piensa que los dibujantes o los que trabajamos con humor estamos riéndonos todo el día y no Claro, es... es que eso es lo que llama la atención, po, porque Sí, pero no po, es así, no es así. no Po. es así. Una vez alguien me escribió en un comentario en una viñeta, decía, oh, que debe ser divertido carretear contigo. Y yo pensaba, pero yo soy el tipo más fome para carretear conmigo. Me empiezo a quedar dormido, soy el que menos habla, soy tímido. Como que la gente a veces cree que los que nos dedicamos a esto somos muy explosivos en cuanto a personalidad. Y muchas veces no, muchas veces somos introvertidos y ese es mi caso. Yo soy una persona muy callada, muy tímida y mi forma de hacer humor o mi forma de mostrarle cosas así al mundo es a través de los dibujos. Entonces, no es que así sea en otro formato. Si quizás si fuera en otro formato así, no necesitaría dibujar, pero mi manera de relacionarme o de expresarme es dibujar. Pero es loco porque tú además haces música. Sí, O sea, igual está ahí en escena constantemente. No solamente te expones a través de los dibujos, sino que también te expones en escena. sí, Llama la atención esa forma de funcionar, así como soy tímido, que te la creo, ¿ah? Te la creo absolutamente, porque una persona puede ser tímida y igual ser sobreexpuesta. Quiero sí. que hablemos también de la música, pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente a seguir conversando acá en Lo Personal es Político con Don Mala Imagen. Vamos y volvemos. Muy bien, no hemos cambiado de música incidental, seguimos con Painted Black de Rolling Stone, pero en homenaje a nuestro invitado del día de hoy, Mala Imagen, y concretamente en homenaje a un cómics en particular, Chequetere. Usted imagínese a qué nos referimos con Chequetere, pero era eso, es simplemente eso, una talla interna, pero a veces uno se tiene que dar gustito. Homenajeado. Muchas Es la gracias primera vez que homenajeamos a alguien, ¿ah? Muchas gracias, me siento ¿Te, halagado. te sientes halagado? Sí, 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 por supuesto. Además, tú dijiste que te representaba más Chequetere que Painted Black. Sí, porque eran canciones que yo escuchaba cuando chico, pues no... Tú eres noventero. Yo soy noventero, sí. Así, esa es Sí, los 90 fueron mi entrada al mundo musical. Yo nací en el 81, entonces los 90 es esa época donde uno empieza a escuchar música a los 15 años. Ah, qué buena. Sí. O sea, ya. Chequetere, bailaba Chequetere, me imagino. No, No bailáis mucho. no bailo mucho. Bailo pésimo. Tenéis cara de no bailar mucho. No, no es que no baile mucho, es que bailo nada. Nada. O sea, Nada. por ejemplo, fiesta, No. bailemos, No, bailemos. el peor bailarín del mundo. Pero es que uno puede ser más bailarín, pero bailar. Sí, pero no es mi caso, yo soy un mal bailarín Bailarín y que además no no bailo. baila. Claro, sí. Ah, ya. No hay una búsqueda, digamos. No, Ni un encuentro, menos. no, pero no me complica tanto en la vida. Es una de las cosas que tuve que entender que hay cosas que uno hace Y hay cosas que uno uno hace. no hace. Claro, sí, Y esta no la hace. exactamente. Pero haces música. Sí, ¿Qué tipo de música? punk rock. Punk rock. Sí. Me gusta el punk rock. Ya. ¿Cuáles son tus referentes? Ramones, Clash. Ya, bien clásico en ese sentido. Sí, pero me gusta también mucho el punk latino, Ataque 77, Los Violadores, qué sé yo. Y en Tantas ese bandas. sentido, Mala Imagen, punk rock, ya, pero igual ahí está en el escenario, tenía un beat, tenía un pulso, ahí te moví, me imagino, o Sí. es como... No, ahí hay que Hay que darse jugar un color, poquito, sí. hay que... No te mandar una coreografía, pero... Sí, es una de las cosas que tuve que superar cuando empecé, pues yo toco en una banda hace 22 años. Ya. Y claro, al principio me daba como un pánico escénico y me ponía muy nervioso antes de las tocatas porque no tenía esa personalidad adquirida. Pero me acostumbré. ¿Cuál me es el rol acostumbré. dentro de la banda? Yo soy el vocalista y guitarrista ¡Guau! rítmico, que básicamente es el que hace el ritmo mientras el otro guitarrista virtuoso hace los punteos. Cuando los hay, yo soy el no virtuoso. Ya, pero Eh, eres el vocalista. Sí, sí.
Y ahí, claro, tengo otro rol que me entretiene mucho. La música es algo que a mí me ayudó mucho a expresarme y además hacer canciones es una cosa muy entretenida y de la cual aprendí mucho. Y creo yo que tienen un formato similar, un formato en cuanto a la creación, bastante parecido entre dibujar y hacer canciones. A ver. Yo creo que es como analizar un contexto, una escena, un escenario, pensar lo que uno quiere decir y aterrizarlo en algo acotado, preciso y lo más potente posible. Y eso es lo que trato de hacer en los dibujos y es lo mismo que trato de hacer en una letra de una canción. Eh, Algo que tiene que durar, no sé, 3 minutos y que desarrolle un relato, tenga un coro que es como un clímax y un desenlace y que todo funcione y que quede lo más potente posible. Y eso es un poco lo que trato de hacer en la historieta. Entonces, como que son distintos formatos para un mismo proceso mental, o así lo veo. Hay una cosa que me llama mucho la atención porque de alguna manera el punk rock, o por lo menos, a- no, voy a tomar como referencia Ramones y Clutch, tienen una cosa bien melódica, ¿no? Sí. Uno tendería a pensar que el punk rock, cosa que es mentira, es como muy tarrero y muy garage y muy voces guturales y no es tan así. No, no es así. Eh, Es un tipo de música bastante bailable y sí, bastante. sí, absolutamente. Sí, la gracia que tenía cuando partió es que tenía esa cosa de que cualquiera lo podía hacer porque era tosco en cuanto a su construcción y no tenías que saber tocar guitarra, sino que tenías que saber hacer una quinta, que era básicamente era poner 3 dedos en una posición y repetirla durante toda la guitarra. Entonces eso envalentonó a mucha gente, como a mí, que queríamos hacer música sin tener un talento musical, pero que fuimos aprendiendo a hacer canciones de una forma más precaria o más primitiva. Por supuesto, todos los estilos musicales después se desarrollan y si uno escucha, no sé, The Clash, que era un ejemplo muy bueno de una banda que se diversificó a hacer reggae, a hacer rap, a hacer jazz, a hacer de todo, y hay músicos muy buenos en todos los estilos, ya no es como esa cosa como partió, pero tenía esa cosa de romper los esquemas y yo creo que también cuando empecé a dibujar, eh, en este blog que te decía, yo me fijaba mucho que había otros dibujantes muy buenos y que tenían técnicas a colores y toda una cosa muy bonita estéticamente. Y yo empecé a hacer un dibujo muy tosco, mucho más del que hago ahora, digamos. Al principio los dibujos eran mucho más duros en su Más rígido construcción, o más duro? más rígidos, más toscos. Le hacía unas sombras que eran unos achurados súper, no sé cómo decirlo, pero eran dibujos como hechos de forma intencionada muy diferente a lo que se estaba haciendo y un tipo de personajes muy bruto. Y también me gustó eso de usar los dos colores, el alto contraste, como una cosa que me diferenciaba un poco de los dibujantes que estaban publicando en ese tiempo. Entonces es la forma donde yo he tratado quizás de hacer cosas, de tratar bueno, si no estoy logrando esto, voy a hacer todo lo contrario y desde ese otro extremo voy mejorando y voy tratando de después, por supuesto, evolucionar lo que uno va haciendo. Uno no puede quedarse tampoco en hacer las cosas de una misma manera siempre. Hay una cosa que estaba escuchándote muy atentamente y pensaba en algo que me llamaba la atención porque yo recuerdo las primeras veces que vi tu trabajo Ujú. eh, y ahora lo asocio en realidad con esto que me acabas de decir del punk rock. Tenía ahí una postura media panqueta de alguna manera, como que no anarco, pero sí, pero anarco panqueta. Yo veía tus trabajos gráficos y yo decía, este weón es divertido, pero es rupturista, está como en una volada distinta. ¿Tú te vinculas con el movimiento punk o no? Sí, pues bueno, he ¿O es solamente una participado. jugada estética? No, no, yo he sido parte del movimiento punk chileno y del ¿Moicano anarcopunk. incluido? No, 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 No no, yo, tanto. no, al contrario, yo me vestía, le llevaba como la contra también a eso. De ¿Ya? hecho, me vestía como muy hippie no, no usaba pantalones ajustados ni. Ya, Tenía el pelo largo incluso en esa época. Era ya. como que tocaba, me decían Jesús algunos. Yo tenía pelo largo y barba. No era un punk, estéticamente nunca ha sido eso. Pero sí es el tipo de música que a mí me llamó la atención y Pero la además la que. postura filosófica punk, ¿te llama la atención? ¿La has leído? ¿Has leído cosas relacionadas con eso, con el Sí, sí, no, sí, movimiento? claro, sí, sí, por Porque supuesto. es bien interesante, porque la gente tiende a confundirse mucho con el punk, porque el punk tenía una cosa bien pacifista,
pero muy rupturista, muy violenta en la estética, pero con un discurso anarco, pero no anarco agresivo, digamos, O sino sea, es que que ha habido distintas corriente, corrientes en todos estos obvio. años, sí. Había grupos más pacifistas y grupos más violentos, y ha habido punk marxista, Sí, anarquista. claro. Pero básicamente Chile agarra una postura más compleja, más hardcore, más violenta, diría yo, con el punk. Pero el punk europeo tenía una postura, por lo menos en los 70, era bien piola en realidad, en cuanto a su filosofía de vida. Eh, Era como una contra, y aquí la verdad es que estoy pidiendo que tú me enseñes más que nada, porque no, O no es sea, que el punk que partió sea, como una yo no cosa soy un muy experto en punk. rupturista. No, no, bueno, y tampoco en realidad. Pero la gracia del punk es la cosa contracultural. Y Sí, creo pues, yo que eso es lo que se fue gestando en cada país según sus propias las características del país. características del país, sus propias demandas, digamos. Porque el Pero es punk que ahí, por siempre ha tenido ejemplo, tú eso. eres contracultural, po. Por eso es que a mí me llamaba la atención cuando yo no cachaba tu beta musical, Ujú. pero sí tu beta humorista y gráfica, y yo decía, este gallo juega una postura contracultural. ¿Eso era intencional? ¿A eso voy con que tenía ahí un vínculo con lo punk o fue más bien espontáneo Es y que tiene que yo, ver con algo que a ti te nació y que es coherente nomás, po? siendo súper sincero, yo siempre he hecho las cosas de la única forma que he sabido hacer las cosas, o que he podido hacer las cosas. ¿Ya? Siento que, me acuerdo cuando hice mi primer libro, lo hice sin editor, sin alguien que tuviera conocimientos de imprenta. Entonces hice un formato que se me ocurrió, que era el formato que yo pensaba que tenía que ser. Elegí los dibujos que a mí más me gustaban. Lo llevé a 1000 editoriales. Por supuesto, ninguna lo quiso editar porque era mi primer libro. Y lo hice yo por mi cuenta. No sé, como que siempre he tratado de hacer las cosas como supongo que hay que hacerlas. Cuando yo me hice muy conocido, por ejemplo, con los dibujos que hacía parodias del programa Tolerancia Cero, el año Sí, 2011. me acuerdo. Eh, Yo ese creo que esos fueron los formato, primeros que vi, de hecho. sí, para mucha gente fueron los primeros que vio. Y ese formato fue un formato que yo inventé, digamos. Se me ocurrió y en ese tiempo eh, limitado por el tamaño que se veían las cosas en internet y que se podían repetir hacia abajo porque estaba el scroll, pero tenía que tener cierta anchura que se viera bien en la pantalla. Empecé a inventar una historieta que era alargada, que podía tener infinitos dibujos hacia abajo, pero no hacia los lados. Como que los iba haciendo nomás como yo creía que funcionaban mejor. Y así he hecho las cosas siempre, como que he tratado de sacarle mucho provecho o el mayor provecho posible a mis capacidades y, y a mis limitaciones. Yo tengo muchas limitantes creativas y limitantes de técnica y limitantes de lo que sea, pero trato de aprovechar lo que me sale mejor y potenciarlo y hacerle un poco y ver eh, cómo no dejar que esas limitaciones me pongan la pata encima. Entonces, no sé, yo creo que la vida, sobre todo en la creación, es un constante aprendizaje, como que uno va haciendo las cosas como uno cree que van a funcionar. O por lo menos así lo he hecho yo. No sé si ha funcionado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuántos libros tenéis publicados? 14. 14. Sí, Ha bueno, sí. funcionado. Ya, sí, algo ha Claro, funcionado. algo ha funcionado. Aparte que eres un gallo, eres un referente igual. O sea, evidentemente uno espera muchas veces, o la gente que te sigue espera tus viñetas y todo, y eso no lo logra todo el mundo. Sí, bueno, Y eso me habiendo deja más gente muy tranquilo. talentosa, digamos, Sí, pero sí. la verdad es que... Ahora, este mundo del humor gráfico, me acabo de acordar, es muy masculino. ¿Hay mujeres que estén metidas en el humor gráfico, político, Sí, hay mujeres. El aparte de Maliki? mundo, aparte de Maliki, está, bueno, la Sol Díaz, está la Catabú, está... Espérate, pero tiene eh, un solo libro que era re bueno en todo caso, el de Frida. No sé si lo viste. ¿de quién, perdón? Frida, una gata negra, que su dueña es una psicoanalizada. Ah, no, no, no Es me muy acuerdo. gracioso. Sí, no, Es un libro chiquitito, pero sí, tiene uno solo. De hecho, yo la conozco a ella y le he dicho que tiene que sacar más porque es muy divertido. Era muy sí, yo creo que simpática. en el mundo del cómic hay hartas referentes mujeres, el oficinismo, por ejemplo. eh, Pero tengo la sensación de que no tienen tanta llegada como otro, o quizá es más complejo aparecer. Yo creo, es una teoría, ¿Sí? que el humor gráfico, la historieta, así como cualquier manifestación creativa, eh, tiende a ser un reflejo de la sociedad.
en los años cuando se hacía la revista que sacaba Editorial Zigzag, donde nació Condorito Sí, claro. o los personajes de Pepo en la revista El Pingüino, Sí, po. uno revisa esas revistas y si no todos, creo que todos o la gran mayoría eran autores dibujantes hombres. En ese entonces sí, pues, ¿no? Yo creo que no había, No, aparte no que el humor gráfico recuerdo, era más machista, estaba, de hecho, eso iba a decir, estaba la que era famosa, porque Palomita, la que da origen a. No, porque Palomita era muy sexuado, sí, pero había un personaje de Pepo que da origen después a Yayita, que era bien ácida y que Víbora, era como una Viborita, viborita, sí. que era como una especie de vedette. Sí, y de hecho ese mundo de esas revistas, la revista El Pingüino, la revista, no me acuerdo los otros nombres, pero tenían ese enfoque, eran revistas hechas Bueno, por además hombres. eran revistas más bien eróticas, digamos, como de un humor más. Sí, pero incluso Condorito ahora está, de hecho, bueno, Condorito fue un referente de la historieta para toda mi generación Sí, y a nivel latinoamericano es el cómic más conocido y actualmente está muy cuestionado eso te iba a por decir, lo lo han machista que funado, era, claro. claro, y Condorito representaba la sociedad de la época, entonces yo creo que cada época es imposible que en toda esa época no haya habido dibujantes mujeres. Yo no creo que haya sido así. Por ejemplo, ahora está la revista. eh, se me olvidó en este momento. La revista Brígida. Brígida, ¿qué se llama? Puede haber una Brígida, sí, La revista Brígida, la revista yo Brígida, creo que he visto alguna que hace la Brígida. gente de Grafito Editor junto Ya. con. Y ahí participa. Es una revista hecha de autoras mujeres. Eh, y ahí hay mucho cómic de. No sé, que quizás en los 50 no hubiera tenido cabida, digamos. Y Pero está eso más apareció por masificado, el. ¿no? ¿Eso mala imagen? Sí, sí, yo creo que sí. Porque yo tengo la sensación de. Por eso te digo que ahí está mi cuestionamiento. Porque yo tengo, por ejemplo, en los 80, yo soy más ochentero que Sí, noventero. no, está bien. eh, pero no lo digas No así te voy como a que. juzgar por tu. No, me juzgaste, Sí, bueno, fui sí. juzgado. Pero dije que no lo iba a Reconoce, hacer. hubo un gesto, un gesto de juicio hacia mi persona. Me acuerdo en los 80, de alguna manera, estaba la Beso Negro, que salió al alero de la Facultad de Arte de la Católica, estaba la Trauco, probablemente se me van a quedar muchas en el tintero, pero esas son como las dos más emblemáticas, pero Sí, existían, sí. como que hubo un renacer del cómics. Pero yo recuerdo que en ese entonces creo que la mayoría, bueno, la Beso Negro era más rupturista incluso dado el nombre, pero la Trauco yo creo que tenía puros dibujantes hombres. Sí. Estaba Carto, que en paz descanse, estaba Yoyo, alcanzó a dibujar Rachel, que era de diseño teatral. O sea, los dibujantes eran hombres. Sí, la Topase también creo que casi todos los dibujantes eran hombres. Sí, po. Sí. Entonces tengo la sensación de que igual el mundo femenino está más oculto en el mundo del humor gráfico y de la viñeta y del cómics. Me da la sensación. Eh, no, o sea, sí, y no. Yo creo que en cada espacio se han ido abriendo espacios o ganando espacios autores y autoras. Yo me acuerdo cuando yo empecé a publicar, era la época del boom de los blogs y a través de los blogs empezaron a llevar a algunos autores y autoras a libros. Ahí apareció Juanelo, apareció Carlo, apareció Grotesco, apareció La Soldía, Maliki. O sea, Maliki es más antigua, Es más digamos, antigua, sí. pero digamos que toda esa generación empezó a publicar en colecciones de humor gráfico que estaban naciendo en ese momento. Ya. Y había una variedad y un abanico de autores y autoras bastante grande que creo que se ha mantenido. Lo que hizo Internet fue romper un poco la barrera de que necesitabas llevar tu trabajo a una revista para que te la publicaran. Tú empezabas a publicar Democratizó nomás. en definitiva de alguna Yo manera creo que la ayudó, sí, posibilidad yo creo que de. ayudó mucho en ese sentido, como que uno publicaba y uno era su propio jefe, su propio editor, uno veía qué publicaba y qué no, qué nombre le ponía, con qué periodicidad lo hacía. Por supuesto hay también temas de, no sé, de que Internet tampoco te acepta todo y hay temas de censura también, pero son diferentes de la censura de un diario, por ejemplo. Y ahí algunos exponentes del humor gráfico o de la historieta o de la ilustración empezaron a tomar más presencia. Yo creo que hubo también algunos que fueron más persistentes o más insistentes con publicar y publicar y publicar y fueron abriéndose espacio a raíz de eso.
Pero la gracia que existe ahora es que está todo muy a la mano de un celular y buscar. Antiguamente, cuando, no sé, yo era chico y me gustaba la historieta, yo no tenía esa cosa de que podía encontrar tanto. Uno iba a las comiquerías y no me... y uno que eran todo importado, entonces era más Sí, caro, claro. y en las librerías no llegaba tanta historieta, salvo cómic importado y que era inaccesible por los precios, digamos, inaccesible para un niño. Sí, claro. Por eso muchos nos criamos con lo que llegaba a los kioscos, con las publicaciones más económicas, la Condorito, la Barrabás, las publicaciones de, no sé, de Rico McPato, de Disney, Es lo lo que clásico. llegaba a un formato revista, un formato que costara más barato. Actualmente no, actualmente tienes internet donde te puedes navegar por Instagram de autores y autoras durante horas y no vas a encontrar todo y por países que no se te ocurriera, donde la única barrera puede ser la idiomática, por ejemplo, pero hay muchos creadores que ocupan el humor sin texto, por ejemplo, que lo encuentro fascinante porque además llegan a un público más abierto. No sé, puedes buscar cosas en YouTube que tengan que ver con ilustración, con técnicas, aprender a técnicas de tinta china, de acuarela, todo ese mundo de internet para mí es bien un mundo gigantesco que creo que se puede aprovechar para encontrar más cosas. Ahora, si tú me preguntas, autores que están publicando actualmente en medios de comunicación, se me ocurren muy pocos, digamos. Sí, porque es que yo creo que de alguna manera Sí, todavía el medio que masifica siguen siendo más bien clásicos en ese sí, aspecto. sí. Ahora, dijiste algo de la censura. ¿A ti te han censurado alguna vez? Sí, no, ¿En sí, serio? sí, hartas veces. Yo pensaba que no ocurría el tema de la censura en redes sociales, pero sí me han bajado la página, me han dado tarjeta amarilla. Así como que usted no puede publicar no sé, en 24 horas y si publica de nuevo algo similar le podemos bajar la página por más tiempo. Y para alguien que trabaja con las redes sociales, que te bajen, no sé, la página de Facebook que tiene 200.000 seguidores, Claro, es es tema, importante. claro. Eh, Sí, no, la censura sigue existiendo, pero la censura es diferente, creo yo. Es como que funciona diferente. Ya no es tan obvia como, no sé, que en dictadura, que si dibujaban a Pinochet, al tiro llegaba al gobierno. No, es una censura diferente, pero sí existe en todos los medios. Generalmente más enfocada a lo comercial. O sea, de un medio te pueden bajar un dibujo porque puede molestar al auspiciador, más que por una cosa ideológica. Como los medios juegan como esto el tema del pluralismo, eh, se da mucho que hay medios de derecha que tienen dibujantes de izquierda. Y me imagino que viceversa también, como que por eso de ser plurales y tener a todas las opiniones y las columnas de opinión y todo eso, como que tratan de ser diverso, en teoría, pero lo que más les asusta un poco, creo yo, a los Es perder medios es perder auspiciadores. el auspiciador. Entonces, si un auspiciador reclama, ahí es más difícil a que reclame y Bueno, que se arme una polémica. hoy día yo creo que los medios justamente están muy sometidos al rigor y finalmente a la editorial de los auspiciadores Sí. más que incluso de los lineamientos políticos. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente acá en Lo Personal es Político, siempre por la pantalla de TVX, por supuesto, a seguir conversando con Mala Imagen. Vamos y volvemos. Muy bien, ya volvimos a la normalidad después de nuestro segundo bloque homenajeando a nuestro invitado el día de hoy, Mala Imagen. Quiero que hablemos un poco de basta de caricaturas. Espérate, esto tiene que ser con anteojos, ¿ah? Sí, no hay problema. Tampoco te voy a juzgar por usar anteojos. Pero me juzgas. Podría Ay, hacerlo, sí. no, sí lo haces, porque la idea de no juzgar. Pero te quiero decir algo, weón. Llega un minuto en que tú vas a tener que usar anteojos. No tengo problema. No voy a juzgarme por usar No, anteojos. sí, juzgar Juzgo a la gente. No vas a jugar al resto, no te vas a jugar a ti mismo. Juzgo al No, resto. está La bien. humanidad sufre todo tipo de situaciones adversas y calamidades varias. Los sueños se hacen pedazos y pareciera que el único horizonte posible fuera nuestra extinción a causa de la ira divina o de nuestra propia estupidez. Pero tranquilos, porque siempre tendremos el humor para sobrevivir, aunque sea un poco negro. Sería todo y vamos cerrando por fuera. Este es el nuevo libro de Mala Imagen, Basta de Caricaturas. Ahí está, don Alex. Ok, cuéntame. Este libro, para mí es un libro muy importante porque viene a ser el libro que publico en mis 15 años de carrera, Ah, publicando. ya, en un minuto temí que Eh, dijeras que tenías 15 años y no, no, dije, muy mal no tengo llevado. 15 Pensé, años, claro. dije, No, está hecho bolsa este 15 años gallo. empecé a Pensé. publicar. Yo el 2007 empecé a publicar dibujos ¿Ya? en internet y empecé a sacar libros el 2009.
Y este es el libro que viene un poco a conmemorar esa fecha de 15 años, que para mí es importante. Eh, y es un libro que recoge también toda la sensación y sentimiento de vivir en un mundo azotado por las desgracias. Y es un libro más, diferente a los anteriores porque es más, no quiero decir reflexivo porque suena engrupido, pero sí tiene que ver con cosas más personales, más introvertidas, ¿Ya? eh, que mezcla la contingencia con el sentimiento del ser humano como tal. Es mi libro más profundo. Wow. Ojalá se sienta así porque yo siento que es profundo. Eh, y eso, quedó, creo yo, bastante bonito. Estoy muy contento con él y ya está en todos lados. Más allá de eso, quiero que profundicemos en lo profundo. Sí, Eh, de alguna manera, tú planteabas el tema del humor negro y planteabas, es algo que te caracteriza. sí, Pero también hay una visión, comillas, eh, de la sociedad más bien pesimista. sí. Eh, en ese sentido, ¿tú ves la sociedad de manera pesimista en general? Sí, yo soy una Que es persona bastante pesimista. panqueta también eso. Sí, creo que uno primero es pesimista y después encuentra la música pesimista que le gusta más que al revés. Eh, sí, Espérate. yo tengo una visión negativa Del mundo. del mundo y del futuro. ¿En serio? Ah, sí. Distópico a morir. No sé si tan extremo, pero sí, sí. Yo creo que vamos Para la mal. extinción. Ah, sí. Y no lo digo solamente yo, o sea, No, no, no. Si claramente yo no suscribo tu sí, creencia. creo que no me he extinguido de suerte nomás hasta a esta altura. Y traté o sea, de resumir todo ese sentimiento en este libro, que además se dibujó pensando en cosas recientes. No estoy pensando en la evolución de la especie humana, pero sí como en el encierro, la frustración, en la decepción, eh, y ver cómo el mundo avanza tan lento y que cuesta tanto generar cambios para bien y generalmente nos vamos un poco cada vez más camino a la extinción, sí. Ese va a ser nuestro final, creo yo. Al precipicio. Al precipicio, claro, como que fuéramos todos empujando a la humanidad al precipicio y algunos quieren ir para el otro lado porque no quieren caerse al precipicio, pero en realidad Estamos fregados. sí, Nos un vamos a caer poco. igual, digamos. Sí, no lo había pensado así de una forma tan gráfica negativamente, pero veo un poco así. Ahora, el libro de, trata de no ser un libro que uno lea para deprimirse. No, no, Yo trato de... es gracioso, Es un digamos. libro de humor gráfico y uno trata de sacarle el rollo a las cosas para tratar de entretener. O sea, yo también no es que quiera achacar a la gente con las cosas que hago, sino que también trato de entretener porque es mi formato para comunicarme, para expresarme. Y que además estaba pensando, a ver, ojo, yo creo que también el humor te permite una conexión con la realidad en tanto tú tengáis la capacidad de verlo. Yo creo que hay no solamente el humor gráfico, sino que en general mucho humor, Sí. muchos tipos de humor, lo que te hacen es mostrar lo que está pasando desde la ironía, desde la risa y claro, si es que uno le mete un poquito más de ñeque, puede llegar a ser incluso un poquito depresivo, digamos. Para salirme un poco del humor gráfico, el chiste de la Master Plop de ¿cómo se llama? Ay, Bombo ¿Bombo Fica, Fica? gracias. ¿Bombo Fica? eh, es deprimente y es Sí. absolutamente real. Sí, Absolutamente real, o sea, desde el chiste de la persona que te atiende y que no sabe nada y que no te va a ayudar en realidad y que además no tiene nada que hacer porque tu rabia es con el dueño de la empresa hasta que termináis pagando una cuestión que no queréis pagar y unos intereses que no, o sea, es absolutamente... Y te da risa. Y acá un poco es lo mismo. De hecho, estaba hojeándolo y tenía el chiste que me gustó mucho. De hecho, cuando lo vi de Pobrecito en Santiago parece que está lloviendo, sí. que es muy simpático, digamos, que es gente del sur. Eh, hay... A ver, yo entiendo esa idea, pero me gustaría ver cómo en definitiva crees tú que se puede... ¿Tú no ves soluciones? Eh, Además de reírme de la posibilidad de lo que está pasando. sí, no, si hay soluciones, por supuesto que sí. Yo creo que el Yo a ratos destino... no, ¿ah? Tengo que ser bien honesto. No, yo creo que el futuro no está escrito, el destino no está escrito y se pueden hacer cosas, se pueden cambiar cosas, se puede enmendar el rumbo, creo yo. Eh, Muchas veces quienes dibujamos o quienes tenemos un trabajo similar, tenemos más
interrogantes que respuestas. Si yo tuviera las soluciones del mundo, quizás ya las habría llevado así como, hagamos esto y con esto se solucionan todos los problemas. No funciona así. Eh, pero sí, lo que pasa es que creo que hemos hecho las cosas tan mal durante tanto tiempo que quizás ciertas soluciones que son más recientes no alcancen a cambiar todo lo que hizo mal. Por ejemplo, el tema de la ecología, de la capa de ozono, el cambio climático, todas esas cosas, como que la otra vez leía científicos que decían que ya no hay nada que hacer, sino No, que no hay nada, no se puede, ya no se puede, no se puede arreglar, no se puede no se puede arreglar, revertir sino para lo que hay atrás. que tratar de hacer es como cambiar ciertos ejes, Claro, empezar cosas a, así. de hecho hoy día se habla de sostenibilidad o de sustentabilidad, siempre me pierdo, pero es sostenibilidad y no sustentabilidad, porque, Sí, cosas claro, porque así. ya no podéis echar para atrás, ya tenéis Sí, que ver cómo reforestar, sí. reconstruir, por así decirlo. Sí, Ya destruiste, ya dejaste la embarrada, yo digamos. creo que en el humor gráfico o la historieta trata de reflejar lo que hay. No es que uno haga humor para humor depresivo o de temas depresivos, sino que la realidad tiene cosas deprimentes. Y el humor gráfico, el humor de contingencia, refleja lo que uno está viviendo. Entonces, siempre yo digo, los temas que yo dibujo no son temas que yo elijo entre lo que hay. Es como cuando elijo semana a semana los temas que dibujo para el The Clinic. Yo no invento la contingencia Está. está y yo hago una parodia de lo que está ocurriendo. O sea, de hecho, yo creo que la gracia que tiene, por lo menos tu trabajo, lo que yo percibo, es que tú logras de alguna manera amplificar, y a veces ni siquiera amplificar, simplemente encuadrar un detalle que puede ser muy particular y que en Sí. realidad quizás pasó desapercibido para todos, pero es lo más importante de ahí. Sí, es un reflejo. Yo creo que lo que hacemos los dibujantes es reflejar lo que estamos viendo y viviendo y es lo mismo que está viviendo el resto de las personas. Como decía antes, no es que tenga una información privilegiada de que va a pasar esto. No, yo veo lo mismo que cualquier persona y la reflejo en mis historietas, en mis historias y ahí le meto ficción para que sean más entretenidas, más interesantes, pero la mayoría, el 90% de los dibujos son realidad, son cosas que pasaron, digamos. Por supuesto, si hay o sea, una cosa que ocurrió, yo la exagero para que sea más delirante y eso le da más gracia a la historieta. No es como un video grabado de lo que ocurrió. Eh, pero el 90% de lo que uno hace está pasando de verdad. No es como que lo estoy Exacto, inventando yo, exacto. Se nos acabó el tiempo. lamentablemente. Lamentablemente sí, porque tenía más cosas que preguntarte. Placer. Muchas gracias por la invitación. ¿O me estás preguntando qué placer tengo? No, un placer fue tenerte acá, para mí. Qué bueno. Dice que me está preguntando qué cosas me gustan. No, 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 Muchas porque estamos gracias. terminando, de hecho. Sí, por eso Imagínate dije que imagínate te raro. pregunto, ¿qué cosa más rara? O sea, bueno, vamos a terminar. Cuéntame qué cosas te Es que gustan. no dijiste un placer, dijiste placer. Ah, no, pero Entonces es iba una a decir forma. placer. Es como Sí, para. escuchar música es un placer. Claro, tú no me imagino que hay cosas que te dan placer. Sí, cosas que me gusta comer, andar en bicicleta. Mira, bonito. Sí. Pero estamos terminando. Sí, bueno. Lamentablemente, cuando me inviten otra vez, voy a tener que empezar con esa respuesta. Con el placer. Claro. ¿Qué cosa? Te voy a tomar la palabra. No, 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 sí, entonces fregó, mejor que no, vas a mejor que tener no. que venir de nuevo. Mejor que no. Nosotros, no, pero ¿cómo es esto? O sea, te invitas, te digo que sí, te desinvita. Sí, porque uno dice cosas por decir, ¿no? No, pero Es jamás, como- es como jamás, por jamás, ser. jamás en televisión. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Los Personales Políticos y sigan, por supuesto, en la compañía de TEDx. Chao.